Buenos días, niñas y niños, espero que estén muy bien. Nos encontramos en una nueva cápsula educativa con la guía número 12 de matemática, ¿ya? Respecto a álgebra, ¿ya? Creo que esto a ustedes les debe sonar porque lo revisamos el año pasado, ¿bien? Entonces, como estamos comenzando, ¿cierto? Con este contenido, vamos a hacer una primera guía, ¿cierto? Primera actividad para traer, ¿cierto?, a nuestra memoria más reciente lo que aprendimos el año pasado. Entonces, nuestro objetivo es recordar el lenguaje algebraico, valorizar expresiones algebraicas y, por supuesto, reconocer una expresión algebraica y sus términos, ¿bien? Entonces, recordemos que el lenguaje algebraico, ¿cierto? Era cuando nosotros, el lenguaje, ¿cierto?, tradicional, ¿cierto?, normal que nosotros utilizamos, lo transformamos a este, ¿cierto?, en el que tenemos letras, ¿cierto?, y números, ¿bien? Entonces aquí, en este video, hay varios ejemplos, ¿cierto?, de cómo, ¿cierto?, el lenguaje tradicional, ¿cierto?, lo podemos transformar a un lenguaje algebraico. Por ejemplo, 3 más que un número, ¿cierto?, que desconocemos, lo podemos llamar X. Y se recuerdan que podíamos ocupar normalmente X, Y, Z o A, B, C o cualquier otra letra, ¿cierto?, para referirnos a un número, ¿bien? Por ejemplo, la diferencia entre un número y 5. Diferencia, acordarse, ¿cierto?, que es resta entre un número y 5. 4 menos que n, 4 menos que n, ahí, literal. Un número aumentado en 1. Un número, ¿cierto?, aumentado es suma en 1. Un número disminuido en 10. Un número, ¿cierto?, disminuido que es resta en 10. El producto de dos números, producto, multiplicación, dos números que no conozco, así que deben ser letras distintas. 2 veces la suma de dos números, ¿cierto? Ahí donde dice 2 veces significa que es una multiplicación, entonces 2, ahí hay una multiplicación, ¿cierto?, que no es necesario anotarla, veces la suma de dos números que aparece acá. Después, 2 veces un número sumado a otro, 2 veces un número sumado con otro número, ¿cierto? 5 veces un número, 5 veces un número. La palabra veces, multiplicación, ¿ya? N veces, que es desconocida, un número conocido. Entonces, n multiplicado por el número que conozco. Por ejemplo, si yo le hubiese dicho n veces 4, habría sido n por 4, ¿cierto? El cociente de dos números, cociente o quociente, referido a división, el resultado, aquí, ¿cierto? La suma de dos números, x más y, ¿bien? Seguimos, 10 más que un número, ¿cierto? El número que desconozco más 10 veces. Un número aumentado en 3. Un número disminuido en 2. El producto de P y Q. 1 restado a un número, ¿cierto? Le resté 1. El antecesor de un número cualquiera, el sucesor de un número cualquiera. Bien, aquí obviamente usted sabe que cuando hablamos del antecesor se refiere al número que está antes, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo 1, 2 y 3, yo le digo, ¿cuál es el antecesor de 2? Usted me dice 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al 2, si usted le resta 1, cae en el antecesor que es 1. Si yo le digo, ¿cuál es el sucesor de 2? A ese 2 hay que sumarle 1 para encontrar el sucesor, que es el número que sigue. Por lo tanto, cuando hablamos de antecesor, ¿cierto?, en este caso va a ser menos 1, y cuando hablamos de sucesor, más 1. 3 veces la diferencia de dos números, nuevamente 3 veces, ¿cierto?, que es multiplicación. La diferencia de dos números, o sea, primero la diferencia acá adentro solita y afuera el 3. 10 más que 3 veces un número, 10 más que 3 veces ese número que desconozco. Bien, y así varios ejemplos más, ¿cierto?, que podemos aquí ver, ¿cierto?, que van a poder ustedes pausar este video, ¿cierto?, y leer y poder comprender. Bien, entonces avancemos. Vamos ahora a ver el tema de valorización de expresiones algebraicas, porque cuando nosotros, ¿cierto?, nos encontramos con una expresión algebraica, por ejemplo, nos encontramos con esta que aparece aquí. Cuando hablamos de valorizar es que a esas letras, ¿cierto?, que aparecen en esta expresión, le asignamos un valor, es decir, un número,
¿ya? Y cuando le asignamos un número podemos encontrar un resultado final. Entonces dice acá, cuando se le asigna un valor numérico o literal a cada variable de una expresión algebraica y se resuelven las operaciones indicadas en la expresión, para obtener un resultado o un valor final, se está valorizando una expresión algebraica. Calculemos el valor numérico de la expresión algebraica, considerando que la expresión algebraica es esta, 5a² menos b cubo. Entonces, para valorizar me están diciendo que a vale menos 2 y que b es igual a 1. ¿Cómo se hace? Veamos. Se me quedó pegado esta cosa, a ver. Vamos, aquí, ya. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero, reemplazar cada variable, en este caso las letras A y B por el valor numérico asignado, que era menos 2 y 1 respectivamente. Esta es la expresión y aquí está, si se da cuenta, el A que costaba menos 2 acá y el B que costaba 1 acá. Bien, luego, ¿cierto? Por priorización de resolución de ejercicio, ¿cierto? Resolvemos primero la potencia, que es esta de acá. Menos 2 al cuadrado es lo mismo que decir menos 2 por menos 2, ¿cierto? Cuando multiplicábamos, ¿se acuerdan? Números enteros, ¿cierto? Multiplicábamos el número y luego vemos el signo. Cuando multiplicamos igual signo, mi resultado es positivo, por eso acá el 4 es positivo, ¿ya? El 1 al cubo es 1 por 1 por 1, y eso va a ser 1, ¿cierto? Bien, sigo con esto. Ahora tengo aquí una multiplicación y una resta. ¿Qué hago primero? La multiplicación, ¿cierto? Si hubiese habido una división, hago también después la división, ¿cierto? Siempre resuelvo de izquierda a derecha, ¿ya? Pero primero van las multiplicaciones y las divisiones. Entonces, en este caso, 5 por 4, 20 y sigo manteniendo el menos 1. Y ahora resolvemos suma y resta siempre de izquierda a derecha. Cuando tenemos esto, ¿cierto? Acuérdense que la resta la transformamos en una suma y este que era positivo ahora quedó negativo. Entonces 20 sumado con menos 1 es 19. ¿Bien? Aquí abajo dice, recuerda que cuando se anota 2a, ¿cierto? Un ejemplo, significa que hay una operación de multiplicación entre ellos. Es decir, 2a es lo mismo que decir 2 por a, ¿ya? Por ejemplo, aquí. En este caso, 5a², entre el 5 y el a² hay una multiplicación, por eso ahí aparece ese por, ¿bien? Otro ejemplo, aquí lo tenemos con fracciones, ¿ya? 2a tercios menos b cuartos más c medios, ¿bien? Valorizamos con a igual 1, b igual 3 y c igual 4, ¿bien? Reemplazamos entonces en nuestra expresión las letras, ¿cierto? Por el valor que eso indica. 2 por... En el caso A vale 1 tercios menos B vale 3, sería cuartos más C vale 4, 4 medios. Primero resuelvo aquí esta multiplicación, que me va a quedar 2 tercios menos 3 cuartos más 4 medios. Bien, usted sabe, ¿cierto? Porque lo hemos dicho varias veces, que cuando sumamos o restamos fracciones nos debemos fijar en que todas tengan el mismo denominador. Cuando no tiene eso, ¿cierto? Tenemos entonces que nosotros amplificar, ¿cierto? Estas fracciones a través del mínimo común múltiplo para, ¿cierto? Que todas queden con el mismo denominador, ¿bien? En este caso, entre 3, 4 y 2, el mínimo común múltiplo es 12, ¿bien? Entonces, anotamos, ¿cierto? Aquí las tres fracciones abajo con 12, entonces 3 por ¿cuánto me da 12? Por 4, ¿cierto? Entonces el de arriba lo voy a multiplicar por 4. 4 por ¿cuánto me da 12? Por 3. Entonces el 3, ¿cierto? De esta, del numerador, lo voy a multiplicar por 3 porque estoy amplificando. Y 2 por ¿cuánto me da 12? Por 6. Entonces ese 4, ¿cierto? Que está acá lo voy a amplificar por 6. Resuelvo eso, 2 por 4 es 8, 3 por 3 es 9 y 4 por 6 es 24. Bien, aquí tengo entonces ahora mi trío de fracciones, todas amplificadas y todas con el mismo denominador. Entonces ahora recién puedo yo, ¿cierto?, restar o sumar, ¿cierto? Entonces 8 menos 9 más 24 me da 23. Y el denominador se mantiene. 23 doceavos es una fracción impropia, así que la puedo transformar a número mixto, quedándome un entero, 11 doceavos. ¿Bien?
Estamos recordando cosas que nosotros ya sabemos. Así que los invito a que busquen, ¿cierto?, entre sus cosas y desempolven el cuaderno de séptimo, ¿ya? Acuérdense que yo siempre les dije que lo guardaran. Entonces, vamos a pasar ahora a la última parte del contenido. Término algebraico. Bien, el término algebraico es una combinación de letras, números y signos de operación. Ejemplo, 3b cuadrado. ¿Ya? Para escribir un término algebraico debes tener en cuenta que el signo por puedes suprimirlo, ¿ya? Aquí es, este 3b cuadrado es como que yo dijera 3 por b al cuadrado, ¿ya? El signo de la multiplicación aquí, cuando está entre un número y una letra, se puede omitir, ¿ya? Y también que no se suelen escribir ni el factor 1 ni el exponente 1, es decir, cuando yo tengo, por ejemplo, 1c cubo, por ejemplo, ese 1 no es necesario escribirlo. Cuando no aparece nada delante de la letra, significa que hay un 1, ¿ya? Y lo otro, que cuando la letra, ¿cierto?, no tiene ningún exponente arriba, también se asume que es un 1, ¿ya? Entonces, término algebraico consta de 3 partes: el coeficiente numérico, el factor literal y el grado. El coeficiente numérico corresponde al numerito, ¿cierto?, que acompaña a la letra, ¿ya? Por ejemplo, acá en 3a cuadrado el coeficiente numérico es 3. En menos 3a cuadrado el coeficiente numérico es menos 3. El factor literal, aquí lo dice, ¿cierto? Literal viene de letras, ¿cierto? Corresponden a las letras, ¿ya? En este caso, en el primer término AB y en el segundo término AB, ¿ya? Porque el signo menos corresponde al coeficiente numérico. Y el grado se determina sumando los exponentes del factor literal, ¿ya? Por ejemplo, acá esta A está elevado a 2 y esta A está elevado a 2. 2 más 2 es 4, o sea que el grado de esta, si yo, por ejemplo, fuera un solo término, sería 4. Acá sería 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque como no tiene nada arriba, ¿cierto?, significa que es 1. Bien. Acá otro ejemplo, si yo tengo A elevado a 3, B elevado a 4 y C, aquí tengo un 3, un 4 y este que no tiene nada es 1. Si yo sumo 3 más 4 más 1 me da 8. Por lo tanto, el grado, ¿cierto?, de este término algebraico es 8. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer esta tablita en la que va a aparecer un término algebraico. Debemos identificar el coeficiente numérico, el factor literal y el grado. Por supuesto que esto lo vamos a ir haciendo todos juntos. Entonces, el primer término algebraico, AB, ¿cierto? ¿Cuál será el coeficiente numérico de este término algebraico? ¿Se acuerdan que podíamos omitir 1? ¿Cuál será? 1, ¿cierto? Porque acuérdense que cuando no iba nada acá significa que es 1. ¿Cuál es el factor literal? Las letras A, B. ¿Y cuál es el grado? Si las letras no tienen ningún numerito arriba significa que hay un 1. Por lo tanto, 1 más 1 es 2. Por lo tanto, este término algebraico tiene grado 2. Siguiente término algebraico. Menos X. ¿Cuál será el coeficiente numérico? Menos 1, ¿cierto? Porque como no tiene un número adelante, sabemos que hay un 1 acá. Y además aquí tengo el signo menos, así que es menos 1. Luego, nuestro factor literal va a ser X. ¿Y cuál será nuestro grado si la X no tiene nada anotadito arriba? Si no tiene nada es un 1, así que tiene grado 1. ¿Bien? Ahora, este término algebraico. Veamos, ¿cuál es el coeficiente numérico? Esto es una fracción, ¿cierto? Arriba hay un 2 y abajo hay un 3, por lo tanto el coeficiente numérico es 2/3. Y el factor literal, x cuadrado y 5, ¿cierto? ¿Y cuál será el grado entonces? Tengo que sumar, ¿cierto?, esos exponentes. 5 y 2 es 7. Bien, súper fácil, ¿cierto? Esto ya lo sabemos, así que estamos solo recordando. Vamos entonces a ver cómo se clasifican las expresiones algebraicas. El monomio es una expresión algebraica en la que las únicas operaciones que aparecen entre las letras son el producto y la potencia de exponente natural. Es decir, eso es un monomio, ¿ya? Existen muchos monomios. El monomio puede ser aquí 1045
X, por ejemplo, y sigue siendo un monomio porque la única operación que aparece aquí entre el número y la letra, ¿cierto? Es una multiplicación y aquí aparece el exponente. Bien. Luego tenemos el binomio. Bi significa 2. Entonces, este término algebraico basado en dos factores numéricos de la forma x más y. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí tengo un monomio, acá tengo otro monomio, y estos dos monomios que se están sumando se llaman binomio, porque tengo dos monomios, ¿cierto? Un monomio, otro monomio, dos monomios, entonces binomio. Luego tenemos también el trinomio, ¿cierto? Que tiene tres términos no semejantes de la forma x más y más z. Es decir, acá. 1, 2, 3. ¿Cierto? Este aquí es un monomio, este es otro monomio y este es otro monomio. Independiente de que este sea solo un número y no tenga factor literal, igual es un monomio, ¿ya? Y luego tenemos los polinomios. ¿Ya? El polinomio, poli significa muchos, ¿ya? Es una expresión algebraica con más de 3 términos que se obtiene al expresar cualquier suma de términos no semejantes de la forma x más y más z más w. Acá, un término, otro término, otro término y otro término, ¿ya? Este de acá puede ser así solo coeficiente numérico, ¿ya? Podría ser solo factor literal, o podrían ser los dos juntos como aparecen acá, ¿ya? Pero al haber ya tres o más, ¿cierto? Términos algebraicos, ya este sería un polinomio. Entonces, también podemos saber el grado de un polinomio, ¿bien? Se calcula el grado de cada término de la expresión y el mayor de ellos es el grado del polinomio. A ver, tenemos aquí un polinomio, ¿cierto? Este es un término, este es otro término y este es otro término. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el grado de este término, de este y de este para saber cuál es el grado del polinomio completo, ¿ya? Entonces, como este aquí no tiene nada, yo sé que hay un 1, yo sé que hay un 1, acá hay un 1 y acá este tiene un 4. Entonces, para el primer término, ¿cierto? 1, 3 y 1 que están acá, vale 5. Para el segundo término, tengo 1 y 2, ¿cierto? Que vale entonces suma 3. Y para el tercer término, tengo solo 4. ¿Cuál de estos tres resultados es el mayor? Este, el 5. Por lo tanto, mi polinomio aquí presentado tiene grado 5, ¿ya? Entonces, vamos a completar esta tabla también de la misma forma que hicimos la anterior. Mi primera expresión algebraica. Esto es monomio, binomio, trinomio o polinomio. Tengo yo que mirar cuántos términos tiene. Tiene 1, tiene 2. Entonces, un binomio. ¿Y qué grado es? A ver, este de acá, este término de acá, ¿cierto? Tiene 1, este de acá tiene 6. Entonces, ¿cuál era el más grande? El 6, ¿ya? Luego, tenemos esta otra expresión. ¿Qué es lo que será? ¿Monomio, binomio, trinomio o polinomio? Tiene 1, 2, tiene 3 términos, así que es trinomio. ¿Y qué grado es? A ver, este de acá es grado 3, este de acá es grado 3 y este es grado 2. Por lo tanto, el grado del polinomio es 3. ¿Por qué? No porque se haya repetido el 3, ¿cierto? No, es 3 porque 3 fue el mayor, ¿cierto?, número que obtuvimos de cada uno de estos términos. Y finalmente tenemos esta expresión. ¿Qué será? ¿Monomio, binomio, trinomio o polinomio? Esto es un monomio, ¿ya? ¿Y qué grado tiene? 1, 2, 3. Tiene 3, ¿bien? Esa es la presentación. Entonces, yo ahora voy a agrandar aquí mi pantalla para mostrarles cómo es la guía, ¿ya? La guía tiene esta forma. Lo del lenguaje algebraico y valorizar está en el PPT video, ¿cierto?, que acabamos de ver. Y acá les puse un poquito más de escrito, ¿cierto?, sobre expresión algebraica, ¿ya? Porque puede ser un poquito más complejo, ¿ya? Entonces, ahí aparece, ¿cierto?, un ejemplo de una expresión algebraica.
de la identificación, ¿cierto?, del coeficiente numérico, del factor literal y del grado. Abajo aquí aparecen los tipos de términos algebraicos, monomio, binomio, trinomio y polinomio. Bien, y en el ítem 1, aquí empezamos con la actividad de esta guía. El ítem 1 es traducir al lenguaje algebraico los siguientes enunciados. El doble de un número menos su cuarta parte. Ya, con ese los voy a ayudar para que más o menos entiendan. El doble de un número, siempre que hablamos de doble es 2. Por lo tanto, el doble, me quedo ahí, de un número. Ya, por ejemplo, yo voy a ocupar X, ¿sí? Menos, me está diciendo ahí que es una resta, ¿cierto? Se me quedó pegado este computador. Momento. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, ahí parece que volvimos. Ya. Menos su cuarta parte. ¿La cuarta parte de quién? De ese número. Entonces, ¿cuál es la cuarta parte? Lo representamos como una fracción. Y eso es todo. No estoy pidiendo que hagan nada más. Aquí usted no tiene que resolver absolutamente nada. Solamente debe traducir al lenguaje algebraico. ¿Ya? Este del número par y del número impar lo volví a poner porque el año pasado me acuerdo que lo vimos, lo escribimos en la pizarra varias veces, así que los invito, ¿cierto?, a que se autodesafíen respondiendo esto. ¿Bien? Luego, perdón, se me movió ahí, ahora sí. Luego, el ítem 2, hay 3 ejercicios de valorizar expresiones, ¿ya? La expresión aparece aquí, hasta ahí, esta hasta acá, y esta es hasta aquí, y aparecen los valores de X, Y y Z respectivamente. Usted entonces, ¿qué debe hacer? Es tomar esa expresión, ¿cierto?, y reemplazar las letras de acuerdo al valor que yo le indico, y luego resolver la operación. Recuerde siempre potencias, multiplicaciones, divisiones, sumas y restas, y siempre voy resolviendo de izquierda a derecha, ¿ya? Y en la número 3 pide completar la tabla. A ver, yo aquí les doy el término algebraico y usted me debe escribir cuál es el coeficiente numérico. Recuerde que al comienzo de esta guía aparece un ejemplo, cuál es el factor literal y cuál es el grado, ¿ya? A ver, aquí ese me quedó grande, eso es elevado a 5, el de acá es a elevado a 3, c elevado a 7, y elevado a 3 y acá x elevado a 3. ¿Bien? Lo voy a arreglar para que a ustedes les llegue la guía correcta. ¿Bien? Y el número 4 dice clasifica cada expresión e indica el grado. Cuando digo clasifica me refiero a que usted me diga si es monomio, binomio, trinomio, polinomio. ¿Ya? Entonces usted va a mirar acá y va a ver cuántos términos hay y me va a decir, este es tal, este es un monomio, por ejemplo. Y el grado, ¿cierto? Primero calculo el grado, ¿cierto?, de cada término para anotar acá, ¿ya? Lo mismo acá, nuevamente no me fijé, ¿cierto? Este es elevado a 5, acá es elevado a 3, ¿ya? Yo lo voy a corregir en la guía que les va a llegar a ustedes, ¿ya? No se preocupen por eso. Esa es la guía de esta semana, ¿bien? Recuerde, cualquier duda al correo indicado aquí en la pantalla, en el asunto, curso y asignatura, y en el detalle el número de guía e ítem. ¿Bien? Nos vemos entonces en la próxima cápsula educativa. Chao, chao.